Y nosotros queremos hacerlo junto a Sebastián Pérez Pisoni. Es profesor y presidente de la Asociación Sanmartiniana de Salta y está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. No, por favor. Contame, bueno, primero que nada, ¿qué es esta Asociación Sanmartiniana en la que vos trabajás, de la que vos formás parte? Es una asociación civil sin fines de lucro, que ha sido fundada el año pasado por un grupo de jóvenes y a instancia del Instituto Nacional Sanmartiniano. Hay 50 asociaciones más o menos en todo el país, pero la nuestra es la única que está formada casi exclusivamente por jóvenes. El resto de las asociaciones está formada por, la mayoría por militares retirados, gente un poco más mayor, historiadores, etcétera. La nuestra apunta un poco más hacia los jóvenes y nuestra tarea es dar a conocer la vida y obra del Libertador San Martín, y sobre todo en el ambiente educativo, dando charlas en las escuelas y bueno, acudiendo a los diversos medios y tratando de acercar la figura del Libertador a los jóvenes, ¿no?, de hoy en día, y evitar lo que vos mencionaste, que ese revisionismo histórico manche la figura de nuestros próceres, que eso ha venido ocurriendo desde el año 2000 hacia acá, con muchas publicaciones de pseudo historiadores que buscan fama o prensa editorial, tratando de publicar diversas facetas del Libertador que no tiene asidero histórico. Entonces lo que buscamos es revalorizar la figura de San Martín, pero sin rebajarlo. Bien. Sebastián, ¿qué es lo que los jóvenes del 2016, debiéramos saber o no estaríamos por ahí conociendo a medida de que pasa el tiempo y de que quizás se van convirtiendo, no digo en héroes de la patria ni mucho menos, pero van tomando protagonismo otras figuras en la historia política argentina? ¿Qué es eso que a vos te gustaría hoy destacar y que remarcar, pintarlo en amarillo para que no se olvide y para que lo tengamos presentes los más jóvenes o la nueva generación? Yo creo que hoy en día los jóvenes tienen que tener claro que el patriotismo no pasa por una camiseta o por un deporte, lo que Borges llamaba el falso nacionalismo de los deportes, por ejemplo. Los jóvenes están muy abocados a buscar ídolos, como por ejemplo un jugador de fútbol, o ahora que estamos en las Olimpiadas. Y San Martín y otros próceres como Belgrano, O'Higgins, Güemes, ellos nos enseñan muchas veces lo que es el verdadero patriotismo, lo que es el desprendimiento personal, la lucha, el desinterés. Personas que han vivido y han luchado por la patria y muchos lo han perdido todo. Eso es lo que hoy en día tratamos de rescatar, ¿no? De que luchemos por la patria y construyamos una sociedad, pero de verdad, es decir, con fundamento y valores mucho más profundo que algo efímero como puede ser un deporte, un ídolo desde la música y demás. Es decir, conocer facetas desconocidas de la vida de nuestros próceres. San Martín tiene muchísimas cosas en su vida que la mayoría de la gente ignora, inclusive historiadores, ¿no? Es decir, cartas, anécdotas y cuestiones personales que lo muestran como un gran hombre. No es una persona de bronce. Bien, es decir, es un hombre con virtudes y defectos, con debilidades, pero que supo sobreponerse y vencerse a sí mismo. Ese es un gran mensaje que San Martín le puede dar a los jóvenes de hoy, saber vencerse a sí mismo para poner intereses mucho más elevados primero que intereses mezquinos y personales. Te quería consultar con esto que decías, ¿no? ¿Cómo hacemos para transmitirle a los chicos estos valores, teniendo en cuenta que ya pareciera que quedó muy lejos esa figura y los tiempos, los valores, la forma de reflejar los chicos o reflejarse los chicos en los jóvenes, de estos nuevos ídolos que aparecen, las nuevas tecnologías, las pantallas? ¿Dónde hay que hacer el foco para transmitir estos valores que parecen muy lejanos en el tiempo? Como decimos, ya pasaron 200 años. Sí,
Al decir de Max Scheler, que es un filósofo alemán, los valores nunca pasan de moda, porque su vigencia siempre está presente. Es decir, que los valores sanmartinianos de hace 200 años, como vos referís, todavía son muy actuales. ¿En qué sentido? En el patriotismo, el desinterés, el pensar en el otro. Eso es lo que perdemos de vista muchas veces, que estos hombres lo que hicieron fue legarnos una patria libre a nosotros, personas que ellos no conocían, que 200 años después estamos disfrutando del sacrificio que ellos han hecho. No solamente los próceres, también muchísimas personas anónimas, ¿no? Como el soldado que luchó en Chacabuco, en Maipú, en Junín, etcétera. Eso es lo que hay que presentarle a los jóvenes hoy en día, que los valores de Güemes, de Belgrano, de O'Higgins, de San Martín, están presentes todavía. Hay mucho para hacer, mucho para rescatar de ello. Lo importante es que los jóvenes conozcan un poquito más, porque no se ama lo que no se conoce. Entonces estaría bueno que los profesores, los padres, todas aquellas personas que están en un puesto de responsabilidad con respecto a los jóvenes, traten de hacer una bajada, conocer un poquito más, acercarlo al joven a la historia, porque hay mucho para aprender. ¿Considerás, Sebastián, que se rinde un justo homenaje hoy por hoy a la figura de San Martín? Digo, porque por ejemplo, más allá del paso de los feriados de un día a otro y de los actos públicos que se hacen en Cerrillos, o por ejemplo en el Panteón de las Glorias del Norte, al mediodía en la Catedral, ¿considerás que este homenaje que nosotros proponemos desde la sociedad, desde el Estado mismo, es justo o debería ser distinto? Yo me parece que no es suficiente. Me parece que los gobiernos, sin criticar a ninguno en particular, sino de hace ya muchísimas décadas, han venido relegando la figura de muchos próceres, teniendo en cuenta de que la vida del libertador San Martín es un reproche para muchos políticos. Entonces, ha sido olvidado, relegado. Yo creo que no es valorado justamente, como digo, no. Me parece que falta mucho para hacer. Por ejemplo, el feriado tendría que ser hoy, porque hoy murió, no el lunes. Obviamente que podrán decir que para facilitar el turismo, todo lo que ellos quieran, pero a mí me parece que San Martín merece otro lugar en la historia argentina. Por ahí es triste que en el Perú sea más venerado que en Argentina. Es decir, el peruano tiene más conciencia de la gesta sanmartiniana que nosotros los argentinos. Dicen de San Martín que él no enseñó con la palabra sino con el ejemplo. Y yo me preguntaba qué de esa enseñanza que nos ha dejado San Martín a los argentinos, a todos los latinoamericanos, a vos te gustaría resaltar o destacar en este momento y decir, esto todavía sigue vigente y esto lo empezó haciendo San Martín hace 200 años. Yo creo que lo que decimos es muy acertado. Es decir, San Martín predicó con el ejemplo, porque jamás le mintió con sus obras, lo que primero afirmó con sus palabras. Y hay mucho en la vida de San Martín para aprender con respecto a su ejemplo. Y me parece que uno de los más importantes es el desprendimiento que él tuvo con respecto al dinero. Es decir, una persona que jamás se ha enriquecido, al contrario de lo que pueden afirmar muchos desde la ignorancia, que era un agente inglés, que era pagado, que se retiró, que vivió en una mansión en París, etcétera. No, los documentos reflejan otra cosa. Hay que ir a lo verdadero, a la historia. Es un ejemplo muy grande. Otro también es el ejemplo de que San Martín no se aferró al poder. Él cede ante Bolívar, pero ya venía con la idea, y él lo repite mucho, y hay una proclama anterior al encuentro de Guayaquil donde le dice a los peruanos: una vez que yo establezca la libertad de este pueblo, ustedes elijan la forma de gobierno que más convenga, yo me retiro. Entonces, ese es otro ejemplo del desprendimiento con respecto al poder.
Ujú. Y el Importantísimo. cumplimiento de la palabra dada, ¿no? Es decir, todo lo que él afirmó lo cumplió. Ujú. Es decir, al contrario de lo que vivimos hoy en día del doble discurso, Ujú. él es una persona que todo lo que dijo lo hizo, aunque le haya costado después, ¿no? Pero lo hizo. Esto lo reflejan sus cartas, sus proclamas, Claro. sus documentos, está todo documentado. Es decir, nosotros en la asociación tenemos el archivo Mitre, 20 tomos con más de 7.000 documentos sanmartinianos, en donde uno lo puede estudiar y leer, y se da cuenta que la vida de San Martín estuvo jalonada de Ujú. renunciamientos. Ujú. Toda su vida fueron una sucesión de renunciamientos. Es muy importante lo que decís, es muy rica esta entrevista que tenemos con vos. Ojalá Sebastián, vos y todos los que trabajan en esta asociación San Martina y en las otras también tengan la posibilidad de contarnos más sobre San Martín, y que los argentinos tengamos la posibilidad no solamente de conocer, sino de tomarlo como un ejemplo, porque verdaderamente lo fue. Te agradezco este tiempo con la radio. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable y bueno.